Buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición hermosísima estar en la presencia del Señor y juntos poder compartir un momento de comunión delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta mañana es un día de oración, es un día de intercesión, es un día de clamor, es un día de súplica, es un día por medio del cual nosotros podemos venir y presentarnos delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice allí en el libro de los Salmos, capítulo número 24, amén, y versículo número 1 en adelante. Dice esta palabra que es hermosísima para nosotros. Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y los asentó sobre los ríos. Esa es una pregunta que David hacía. ¿Quién subirá al monte del Señor? Es una pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Al ver esta palabra, hermanos amados, es una palabra que para nosotros es de suma importancia, tomando en consideración lo que el Señor Jesucristo en el tiempo de su ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, más o menos 3 años y medio, la Biblia dice que el Señor ascendía, subía al monte del Getsemaní y pasaba horas y horas y horas en la presencia del Padre. Entonces la pregunta aquí del salmista es: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Bueno, para poder estar en el lugar santo, tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Pero esto también nos hace recordar que aquel que puede estar en el lugar santo del Señor es aquel que ha subido a su monte, a la presencia del Padre. Aleluya. Y eso lo notamos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él subía al monte Getsemaní, dice la Biblia que pasaba horas y horas clamando delante de la presencia del Señor. Pero Él mismo contesta, dice: bueno, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Luego dice: el limpio de manos o manos limpias. Aquel, dice, el de manos limpias y que tiene un corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado en vano. Esto dice la Biblia de las Américas. Sin embargo, la NTV dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias, los que tienen corazón puro, que no rinden culto a ídolos y que nunca dicen mentiras. Eso dice esta versión. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, él puede estar en la presencia del Señor. La RBC dice: solo quien tiene limpias las manos y puro corazón, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos falsos, bueno, él puede estar en la presencia del Señor. Luego dice el versículo 5: ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro como Jacob. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que prepararnos para estar delante de la presencia del Señor. Hoy es un día de oración, es un día de súplica, es un día de clamor. Hoy es un día, mis amados hermanos, para estar en la presencia del Señor. Yo quiero contarle esto, y yo creo que lo he expuesto en alguna ocasión, pero lo primero que yo aprendí, además de reconocer un ministro como mi cobertura, me enseñaron a orar, me enseñaron a buscar al Señor de muchas maneras. Qué hermoso es buscar a Dios en oración, qué hermoso es estar en la presencia del Señor. El libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: perseverar en la oración, velando con acción de gracias, orar sin cesar. A veces nosotros, hermano, cuando empezamos nuestra oración,
se nos va más en pedirle a Dios, a pedirle, Señor, dame, o porque no me has contestado, Señor, si tú hubieras estado aquí, pura Marta, ¿verdad? Si tú hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no se hubiera muerto, hermano, cuando hay tantas formas de acercarnos a Dios. Y sabe qué hermoso es agradecerle al Señor, sí, Señor. Qué hermoso es acercarse a Dios y agradecerle al Señor de todo corazón. ¿Sabe por qué? Yo le digo, Señor, yo te agradezco porque estoy vivo, te agradezco porque puedo abrir mis ojos, te agradezco por la luz del día, te agradezco, Señor, porque escucho el canto de las aves, aleluya. Te agradezco, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Gracias por la vida, por este regalo que nos has dado. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, tenemos tantas cosas por las cuales nosotros podemos agradecerle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Esta palabra proseuchomai significa orar, rogar, suplicar, hacer una oración y pedir delante de la presencia de Dios. Ahora, cuando vemos este término, es utilizado para denotar una oración a Dios, la cual representa un diálogo. Mire, la oración es un diálogo y un acto de comunicación con Él. Según Hechos 10:9, debemos de presentarnos ante el Padre para hablar. Por eso es importante, hermano, la buena relación que hayamos tenido con nuestros padres. Amén, porque si tuvimos limitaciones de acercarnos a nuestro Padre biológico, definitivamente vamos a tener problemas para acercarnos delante de Dios Padre, ¿verdad? Pero esto debe de hacer en todo tiempo, debe de hacer en todo momento. Según Efesios 6:18, mis queridos hermanos, nuestra oración no debe de ser rutina, sino una necesidad de lo más profundo de nuestro corazón. Todos debemos de presentarnos necesitados delante de Dios. ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, lo podemos hacer a través de nuestro lenguaje, nuestro idioma, pero en ocasiones se puede hacer en el lenguaje del Espíritu y en otras, sin necesidad de proferir palabra, ya que el llanto, gemido o el silencio pueden convertirse en una oración de alto nivel espiritual. Santo es el nombre de Dios. Imagínese usted, se lo voy a poder explicar. En ocasiones se puede hacer esta oración en lenguaje del Espíritu y en otras sin necesidad de proferir palabra, ya que el llanto, gemido o el silencio pueden convertirse en una oración de un alto nivel espiritual. Déjenme ir a 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. En esta hora, 1 Samuel capítulo 1 y versículo número 10. En adelante, dice la Biblia. Es un ejemplo de un tipo de oración en silencio. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Esa es la oración de Ana. Dice, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas en mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí la estaba observando, ahí está el ministro de turno. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó, está ebria. Entonces Elí dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Esta es una oración de otro nivel. Esta es una oración de altura. Por favor, póngale atención a esto. Porque dice, mientras ella continuaba orando delante del Señor, Elí la estaba observando. Pero Ana hablaba, ¿dónde hablaba Ana? En su corazón. Ella hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que ella estaba ebria. Qué ejemplo más hermoso. Entonces estamos viendo una oración de alto nivel espiritual. Ella en el altar, postrada delante de Dios, ella hablaba con el corazón. Amén. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremendo. Yo quiero entenderlo de esta manera. Este es
Ese es otro asunto de Dios tan inmenso, tan impresionante, porque dice la palabra del Señor, ella hablaba en su corazón, versículo 13 del capítulo 1 de 1 Samuel, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Mire, por lo menos Elí aquí pensó que estaba ebria, por lo menos no pensó que estaba loca. O loco, hermano, qué tremendo. Pero ella estaba hablando con su corazón. Este es otro tipo de oración, es de otro nivel, es de otra altura. Mire qué interesante es cuando aprendemos a orar delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros aprendemos a presentarnos delante de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 y versículo número 26. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Romanos 8:26. Qué impresionante es esta palabra, ¿verdad? Que pueda enriquecer nuestra vida, nuestra fe. Sabemos, Pablo a los romanos, que para los que aman a Dios, los que aman el amor de Dios, todas las cosas cooperan bien. Esto es para los que son llamados con un propósito. Pero aquí estamos viendo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. ¿Qué es lo que va por delante? El amor que nosotros podamos tenerle a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Isaías 26:16 es una palabra que queremos dejar en su corazón en esta mañana. Isaías capítulo 26 y versículo número 16 dice la palabra del Señor. Oh Señor, en la angustia te buscaron, apenas susurraban una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos. Por favor, pongan atención a esta oración. ¿Qué era lo que se oía en susurro? ¿Verdad? Pero veámoslo en otro concepto, en otras versiones. Dice, Señor, en nuestra angustia te hemos buscado, bajo la carga de tu disciplina hemos orado. La Reina Valera 1960 dice, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. La VIN 2011 dice, oh Yahvé, en su tribulación ellos te buscaron, tu castigo los redujo a una oración angustiada y susurrada. La Kadosh dice, cuando ellos estaban afligidos, ellos te buscaron. Cuando los castigaste, ellos derramaron una oración en silencio. Ya vimos que esta es una oración de altura. Hermano, esta es una oración de otro nivel. Perdone, esta es una oración de otro rango. Qué hermosa es la palabra del Señor. Estamos viendo, hermano, cuando se ora con el corazón, cuando no hay palabra articulada. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, cuando nos castigaste, nos volvimos a ti a pesar de nuestro dolor. A pesar de nuestro dolor, nos volvimos a ti. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces, mis amados hermanos? Es volvernos a Dios de todo corazón. ¿En qué tiempo? En todo tiempo y en todo momento tenemos que buscar a Dios. Estamos hablando, hermano, que nuestra oración se puede convertir de alto nivel espiritual. Déjeme ponerle otro ejemplo. Mire pues, cuando Abraham envía a Eleazar, su siervo, a buscar la esposa de Isaac, él pidió señal. Le pidió una señal al Señor, pero él estaba sentado junto al pozo, amén, a la hora en que las doncellas iban a traer agua. Él estaba pensando, estaba haciendo una oración con el corazón, que la mujer que lo atendiera, que le diera de beber a él, la doncella, que le diera de beber a él y a sus camellos, hermano. Mire, él estaba pensando y de pronto la ve llegar con las características que él estaba pensando, con lo que él pidió que le diera de beber a él y a sus camellos, que era una señal. Esa fue otra oración de corazón, mis queridos hermanos. Amén. Fue una oración de corazón. ¿Qué otro ejemplo le puedo poner en esta mañana? El ejemplo de Jonás, cuando está clamando, hermano, desde el vientre del Seol. Oiga, hermano, este es otro asunto. Este es otro nivel. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, ¿y qué está haciendo aquí en el caso de Ana? Dice que fue una oración de corazón. Ahora, necesitamos tener comunión, mis queridos hermanos, con nuestro Padre Celestial. Pero para ello debemos de conocer la oración, las características, los beneficios, hermano, que obtenemos para nuestra vida.
Por favor, veamos algunos de ellos. Nosotros debemos de tener la seguridad de que Dios escucha las oraciones de los justos. Debemos de tener. En Proverbios capítulo 15 y versículo número 29. Vamos a la palabra, Proverbios capítulo 15 y versículo número 29. Dice la palabra del Señor. Oiga esto. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. ¡Aleluya! Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda palabra. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Yo no sé si a usted le interesa en esta hora conocer este misterio, ¿verdad? Pero por lo menos la nueva traducción viviente dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye la oración de los justos. O sea, yo tengo una promesa esta noche. Otra versión dice la Reina Valera 1960. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. La Kadosh dice, Yahvé está lejos del perverso, pero él escucha la oración del justo. Mejor recibir poco con rectitud que frutos abundantes con injusticia. El corazón del hombre piense justamente, que sus pasos sean ordenados rectamente por el Señor. Entonces, aquí tenemos una promesa, y la promesa es que Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Déjeme ir a la Biblia de las Américas en esta mañana. Es una aportación muy interesante, porque dice, el Señor está lejos del impío, pero escucha la oración del justo. Entonces, ¿qué promesa tenemos en esta mañana? Que Dios nos va a escuchar en todo tiempo y en todo momento, depende de la actitud que nosotros tengamos. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 16. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Pero acuérdese, Dios oye la oración de los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos a otro ejemplo en esta hora. Por lo menos Proverbios 15, 29. Dios dice en su palabra que escucha la oración de los justos, es decir, los que han sido justificados por Cristo Jesús, los pecadores hechos justos. Amén. Los pecadores hechos justos. Primera de Reyes capítulo 9, versículo 3. Veamos a Salomón. Salomón construyó un templo a Dios y le pidió que en ese lugar fueran escuchadas las oraciones del pueblo. Dios le respondió y le declaró que su oración y súplica había sido escuchada. Entonces, vea algo interesante, la importancia de un intercesor. La importancia de un intercesor. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Está intercediendo a Dios, construyó el templo al Señor, pero le pidió al Señor que en ese lugar fueran escuchadas las oraciones del pueblo. Dios le respondió y le declaró que su oración y súplica había sido escuchada. Quizá tú estás esperando alguna palabra con promesa en esta hora. Bueno, vengo a decirte, tu oración ha sido escuchada de parte de Dios. Ezequías capítulo, veamos a Ezequías en 2 de Reyes 25. El rey Ezequías, eso lo hemos leído, lo hemos enseñado, estaba enfermo. Oró a Dios que lo sanara. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo sanó. Le contestó que había escuchado su oración y había visto sus lágrimas y que lo había sanado. Tenemos promesa en esta mañana. Cualquier enfermedad que te esté molestando, cualquier enfermedad que te esté afectando, cualquier cosa que estés pasando, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, el Señor ha escuchado tu oración. El Señor ha escuchado tu clamor. ¿Qué nos enseña la oración? Mire, la oración es nuestra relación con Dios. Es nuestra forma de comunicarnos, es la forma como nos acercamos a Dios, es la forma como nosotros le podemos contar al Señor nuestras necesidades, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras soledades, acusaciones, qué sé yo, cualquier cosa que el enemigo nos quiera meter, aparece la mano poderosa de Dios. Por eso Jesús dijo, a mi Padre todo lo que le pidan, pídanlo en mi nombre y será hecho. Ahora, ¿para qué nos aprovecha la oración? Muchos dicen, no voy a orar porque no le miro provecho, no le miro resultados. Bueno, eso es lo que usted piensa, pero déjeme decirle que su oración nunca ha caído a tierra.
Eso lo hemos estado estudiando. Tu oración está en la presencia del Señor. Dice que está en copas de oro delante de la presencia del Señor, con el incienso, el aroma, la fragancia que sube ante Dios. Entonces la oración aprovecha, mis queridos hermanos, para tener comunión con Dios. Según Filipenses 4:6, Dios indica que no debemos estar afanados por nada. Amén. Y que todo lo que nos preocupa debemos comunicárselo a Él en oración. Todo aquello que me esté molestando, todo aquello que a mí me esté alterando, todo aquello que me esté sacando de comunión, yo tengo que ir a Dios. Tengo que tener confianza que Dios me va a escuchar y que en el momento que yo hable, el Señor toma el control de mi corazón. Dios está en control de todas las cosas. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 24, tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. A veces oramos que se haga mi voluntad, no la tuya, Señor. Es al revés. Es al revés. ¿Qué tenemos que hacer? Es buscar la voluntad de Dios mientras Dios pueda ser hallado. Pedro le explicó a la iglesia la necesidad de encontrar un sustituto de Judas. Eso es interesante. Por lo que se propusieron a dos candidatos, a José llamado Barsabás y a Matías, y luego se dispusieron a conocer la voluntad de Dios respecto a estos dos hermanos. Pero ¿cómo se propusieron conocer la voluntad de Dios? Por medio de la oración, a lo cual Dios les contestó que Matías debía de ocupar el lugar de Judas. Detrás de un apóstol hay dos esperando cola, dos esperando turno. Detrás de un profeta hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, están esperando también turno. ¿Qué debemos de hacer, mis queridos hermanos? Tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios. Ahora, Santiago 5:13 nos enseña que debemos de buscar la fortaleza de Dios. En este pasaje se nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento debe de acudir por medio de oración a Dios para recibir fortaleza y para recibir ánimo. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento, mientras Dios pueda ser hallado. Según de Crónicas 32, 20 a 21, orar para obtener auxilio. Mire, pongan atención a esta palabra. El rey sirio Sennacherib mandó a atemorizar al rey Ezequías, a los habitantes de Jerusalén, diciéndoles que él los destruiría. Así actúa el enemigo. Nos manda a atemorizar, nos manda a amenazar, nos manda a decir muchas cosas, como se lo dijo aquí a Ezequías, diciéndole que los destruiría y que nadie los podría salvar. Sin embargo, Ezequías llamó al profeta Isaías y oraron a Dios. Mire qué interesante. Y él envió un ángel que destruyó a todo el ejército de Sennacherib. Un ángel. Qué tremendo. Y él envió un ángel que destruyó a todo el ejército de Sennacherib, que salió avergonzado a su tierra, donde sus propios hijos lo mataron. El Señor Jesús dijo, si quieren le pido a mi Padre que envíe ángeles. Pero aquí vemos una respuesta de ángeles por medio de oración. Digo, una respuesta donde envían un ángel que destruyó a los ejércitos de Sennacherib. ¿Qué más encontramos en nuestra oración? Hermanos, limpieza. Salmo 32, 5, 6. David escribe que mientras ocultó sus pecados, amén, se estaba consumiendo sus huesos. Alguna versión dice, mis huesos supuraban, dice, amén, pero tuvo que confesar. Y dice, mientras él cayó, dice la Biblia, David escribe que mientras ocultó su pecado, se estaban consumiendo sus huesos. Y cuando lo confesó, alcanzó el perdón. Por eso nos insta a orar a Dios confesando nuestras transgresiones para ser limpios. Qué interesante es esto, porque si alguien sufre problemas de huesos, tendría que revisar su vida, qué es lo que ha pasado o qué pasó antes. Y de último, quiero dejar esto en lo más profundo de su corazón: interceder por los hermanos. Todo esto, mis queridos amigos y hermanos, se logra por medio de la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿Cómo podemos orar? Caminando, hermano, hincado, postrado, sentado, qué sé yo. Lo importante es que tú levantes un altar de oración y levantes un altar de comunión. En las epístolas escritas por los apóstoles o por el apóstol Pablo, en las cartas paulinas,
les pide a los hermanos que oren por él. La importancia que el pueblo aprenda a orar por los ministros. Sí, mi querido hermano, es importante que ustedes oren por nosotros y que nosotros oremos por los hermanos. Y los hermanos deben de orar por los hermanos. Amén. Y por los hermanos que realizan la obra juntamente con los ministros para ser prosperados en su ministerio, para ser guardados de todo peligro, para ser liberados de angustia y para ser protegidos de toda dificultad. ¿Cómo necesitamos orar? Necesitamos orar conociendo la eterna voluntad de Dios. Necesitamos venir a la presencia del Señor, hermano, y no ser egoístas. Orar los unos por los otros. Orar por los ministros, orar por las ovejas, orar por los que sufren, orar por los que padecen enfermedad, orar por aquellos que están pasando situaciones adversas, mis queridos hermanos, orar por aquellos que dejaron de congregarse, orar por aquellos que dejaron de acercarse a la iglesia. Mis queridos hermanos, es tiempo que la iglesia se levante en ayuno y oración, que se levante en clamor, que se levante en vigilia, que se levante en todo tiempo y en todo momento. Queremos dejar esta palabra en lo más profundo de su corazón y sabe, tiene que tener fe, tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En los evangelios Jesús nos asegura que si creemos en Él, todo lo que pidamos en oración será concedido. Si creemos en Él, todo lo que pidamos será concedido. Será concedido. Lo que pidas en oración será hecho. Dios quiere proveernos más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Según Efesios 3:20. Por ejemplo, Elías oró y no llovió. Qué tremendo, ¿verdad? Qué dimensión. Elías oró y no llovió. Volvió a orar y descendió la lluvia nuevamente. ¿Te gustaría ser como Elías? Imagíname, yo quiero ser como Elías. Bueno, ahí está el resultado de una vida de entrega, de búsqueda y de consagración al Señor. Quiero motivarte, mi querido hermano, a que sigamos buscando a Dios en todo tiempo. No te desmotives, no bajes la guardia. Sigue buscando al Señor en todo tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos de seguir en nuestras oraciones? Nuestro modelo es Jesús. Dice la Biblia en Lucas 1:11, cuando el Señor enseñó a sus discípulos, les indicó el modelo de oración. O sea que hay un modelo de oración que debe ser una guía a seguir, pero no repetir en lo que se dice, sino que en el contenido de cada una de las frases que allí se mencionan. Este modelo de la oración necesitamos estudiarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro, de la abundancia del corazón siempre va a hablar nuestra boca. ¿Qué necesitamos, mis queridos hermanos? Necesitamos tener una vida de comunión, de intercesión, una vida devocional delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos, hermano, de la oración, tenemos que entender que debe ser en el nombre de Jesús. Por eso te explicaba hace unos momentos, no te desmotives, no bajes la guardia. Hermano, cuando empieces a orar, sella tu oración, fírmala en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos enseña en el libro de San Juan 16:23, el Señor lo estableció, que todo lo que pidiéramos fuera en el nombre de Jesús. Veníamos de otro tiempo, de otra época, de alguna religión, donde nos enseñaron a hacerlo de alguna forma, pero hoy viene el Señor Jesucristo y nos enseña el modelo. Lo que ustedes quieran, pídanlo en mi nombre y será hecho, porque Jesús es el único intercesor. Esto es importante. Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Él es el mediador del nuevo pacto. Tenemos que aprender que todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Y Él está sentado a la diestra del Padre. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Primera de Pedro 3:22. Entendamos algo. Nadie puede llegar al Padre
si no es por Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bueno, ¿qué es lo que Jesús nos ha enseñado? Un modelo de oración. Jesús nos enseña cómo hablar con el Padre. Jesús nos ha enseñado, mis queridos hermanos, que Él es nuestro hermano mayor y que Él nos dio una llave. Él abrió la puerta para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Juan 14:6. A Jesucristo podemos llegar directamente, confiando por medio de la oración según Hebreos capítulo 4 y versículo número 16. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Con fe. Cada vez que nosotros oremos, creamos que Dios ahí está. Creamos que Dios nos escucha, creamos que Dios nos oye. Hermano, tú tienes que creer que cuando doblas tus rodillas, ahí está Dios. Tú tienes que creer que cuando tú te dispones a orar, ya Dios está ahí. Dios llega antes que tú llegues. Ya Dios te está esperando. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Dios sabe lo que tú vas a exponer. Dios sabe lo que tú vas a pedir. De la abundancia del corazón siempre va a hablar nuestra boca. En los evangelios Jesús nos asegura que si creemos en Él, todas las cosas que pidamos, hermano, serán hechas. ¿Qué más tenemos que prestarle atención? Que tenemos que estar a cuentas con el Señor y aún con nuestros hermanos. Tenemos que estar a cuentas, no tenemos que estar peleando con. Y si estamos peleando con alguien, pues pedirle perdón a Dios y arreglárnoslo prontamente con nuestros hermanos y seguir adelante, ¿verdad? El Señor no escucha cuando tenemos algo contra alguien. Eso es importante que le pongamos atención, porque puedes estar llorando delante de la presencia del Señor, clamando y todo, y peleando con alguien, o peleando con tu esposa, tanto, o peleando con el esposo, qué sé yo. Tenemos que caminar de acuerdo y en comunión delante de la presencia del Señor. El Señor, hermano mío, no escucha cuando estamos peleados, cuando estamos molestos. Hermanos amados, tenemos que acercarnos a Dios a cuentas, presentarnos delante de Él en oración, especialmente en el trato con nuestro cónyuge. Según 1 de Pedro, capítulo número 3 y versículo número 7. Vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 3. Y versículo número 7 dice la Biblia: vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces mire, ¿cómo puede ser estorbada nuestra oración? Veámoslo en otra versión. La Peshitta dice: igualmente ustedes esposos, vivan sabiamente con sus esposas, sabiamente con sus esposas. Amén. Teniéndolas en honor como a vasos frágiles, para que no sean estorbados en sus oraciones, porque también ellas heredarán junto a ustedes el don de la vida eterna. Santo es Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida de Dios que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tu oración. ¿Qué puede estorbar una oración? El no saber tratar a la esposa, el no saberla tratar. Esto es importante que usted le ponga atención. La Reina Valera 1960 dice: pero vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia. La Reina Valera dice: de la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos. Mire, sean comprensivos los esposos. Amén. Con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas como mujeres, son más delicadas y además coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Entonces hay oraciones que son estorbadas por no tener un buen trato en la casa. La BIM 20:11 dice: ustedes esposos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas del favor inmerecido de la vida, para que sus oraciones no tengan obstáculos. ¿Cómo quitar los obstáculos? Teniendo buenas relaciones en la casa, buen trato a la esposa. La Kadosh dice: ustedes esposos, igualmente, conduzcan su vida de casados con entendimiento,
a pesar de que su esposa pueda ser más débil físicamente, deben respetarla. Qué tremendo. Parece la noche de matrimonio, ¿verdad? Deben respetarla como heredera del don de la vida. Si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas. Mire qué interesante es esta palabra que el Señor nos está regalando en esta mañana. Es una mañana para aprender a orar, para aprender a clamar, para aprender a suplicar, para aprender a acercarnos a Dios, para aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. La Biblia en lenguaje sencillo dice: en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen fuerza, la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido vida eterna. Si ustedes así lo hacen, Dios escuchará sus oraciones. Por lo menos yo quiero que mi oración sea escuchada. No quiero que mi oración sea estorbada, hermanos. Yo quiero tener una respuesta del Señor. Y para ir terminando ya en esta mañana, encontramos en nuestra oración que tenemos que tener una respuesta por misericordia que venga del Señor. El Señor oraba en el huerto Getsemaní. Este es un ejemplo. Quiero que lo agarre en su corazoncito, lo deposite y ahí lo deje ahí para que cobre vida esa palabra. ¿Cómo oraba Jesús? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué sucede cuando oramos? Que ya vamos pensando que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseña lo contrario, nos enseña al revés, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, Él esperó la respuesta. De la misma manera, esperemos su voluntad y no impongamos nuestra voluntad. Queridos amigos, queridos hermanos, amadísimos hermanos, tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento y sobre todo, nunca dejemos de orar. No importa la situación que vivamos, la situación que estemos pasando, creamos, confiemos y esperemos que Dios concederá los deseos de nuestro corazón. Hagamos una oración esta mañana. Amado Dios, que estás en el cielo, te vengo a dar gracias de todo corazón por este momento que tú me concedes de estar en tu presencia. Gracias, papito lindo, gracias por mis amigos, por mis hermanos. Oramos, intercedemos por todas las peticiones, Señor. Por aquellos que están en sus hogares, vengo a clamarte en esta hora. Yo vengo a suplicarte de todo corazón, Señor, que nos prestes atención. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te necesitamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu espíritu, necesitamos ser consolados, necesitamos ser guiados y sobre todas las cosas necesitamos ser amados y bendecidos de parte tuya, mi Señor. Pongo las peticiones de mis hermanos, de mis amigos, los que están enfermos, ayúdalos, auxílialos. Padre Santo, al cansado, al abatido, al afligido, acuérdate de él. En el nombre que es sobre todo nombre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que tenga un excelente fin de semana. Bendiciones. Hasta pronto.